Quiero leer la palabra en el libro de Segunda de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24. Ahí quiero leer unos cuantos versos. En el transcurso de este día, de este hermoso jueves 19 de marzo, también estaremos compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, pero también estaremos compartiendo informaciones relevantes de lo que sigue ocurriendo en nuestro país y también a nivel mundial, a nivel internacional, valga la redundancia, porque también nuestro compromiso es informar a la audiencia y sobre todo, como decía ahorita, llevar palabra de Dios a toda nuestra gente que siempre está en sintonía con nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel capítulo 24 verso 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Geser. Voy a leer unos cuantos versos más adelante para llegar al enfoque de esta breve palabra que quiero dejar a todos ustedes. Dice el verso 9: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espadas, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa fue la primera opción. ¿Quieres 7 años de hambre en tu tierra? Segunda opción: o que huyas durante 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y en tercer lugar: o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo al profeta Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel, o la enfermedad, la mortandad, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Pero escucha lo que dice. Dice que Jehová se arrepintió de aquel mal, porque Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión. ¿Sabes? Mientras meditaba en esta palabra, amén, gracias Margarita Capellán, Dios te bendiga de manera especial. Les motivo a que compartan el video vía Facebook en este momento. Vamos a dejarles una palabra de Dios en estos tiempos. Es muy imprescindible que nos aferremos a la palabra del Señor. Antes de salir de casa, meditaba en la palabra y me encontré con esta lectura
Y dije, wow, pero esta lectura es una palabra certera para este tiempo, porque en aquel tiempo el rey David, dice la palabra, también en el libro de Crónicas nos habla de esta misma palabra, en Primera de Crónicas capítulo 21, nos habla de esta lectura sobre el censo que David hizo al pueblo. Ahora, ¿acaso es pecado censar? No, no es pecado censar. Nosotros en nuestro país se realizan censos, creo que fue en el 2010, si la mente no me falla, el último censo. Y todo esto se hace con muchos propósitos, muchas veces para conocer la cantidad de personas de un país y todo esto. Pero en el caso del salmista David, él tomó la decisión de censar al pueblo porque él quería saber con cuánta gente o con cuántos hombres valientes o con cuántas personas él contaba en su país para apoyarse en ese número. Es decir, para confiar más en el ejército que tenía. O sea, yo tengo que saber con cuánta gente yo cuento para cualquier batalla que se me presente, saber en quién confiar. Y esto fue el pecado de David. No fue tanto el censo, sino la intención del corazón con el cual David lo hizo. Porque Dios le había enseñado a David que aunque él fuera uno solo contra 10,000, Dios le daría la victoria a David. Porque no importa que un ejército acampe en contra de nosotros, dice el mismo David en el Salmo 27, dice, yo estaré confiado. Sin embargo, en este salmo, el libro de Primera de Samuel, David nos comparte esta experiencia donde momentáneamente él quita la confianza de Dios para apoyarse en la multitud. Y la palabra nos enseña que nuestra victoria o la victoria del rey no está en la multitud. Debes entender esto. Y este fue el pecado de David. La victoria no está en la multitud. La victoria o tu victoria, nuestra protección, no está en nuestra capacidad, sino en Dios. Joab, general del ejército de David, le dijo, rey, no hagas eso, porque Joab sabía lo que podía pasar. Sin embargo, David, siendo rey, usó de su autoridad y emitió el decreto de que había que censar obligatoriamente. Y luego de que David censa al pueblo, entonces parece ser que él se hace un autoanálisis y dice la palabra que le pesó en su corazón haber censado al pueblo. Aleluya. Y le dijo, Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho neciamente. Y vino una palabra de Dios el otro día a través del profeta Gad y le dijo, David, te voy a dar 3 opciones, dice el Señor. 1, que hayan 7 años de hambre en la tierra. 2, que tus enemigos te persigan. Vive el Señor durante 3 meses y que huyas delante de ellos, o que se manifiesten 3 días de pestes en la tierra, en tu territorio, en Israel. Tú eliges. David no eligió los 7 años de hambre. David no eligió caer en las manos de los enemigos. Pero David dijo, estoy en gran angustia, porque él reconoció, y esto es lo interesante, que nosotros como hijos de Dios debemos humillarnos, reconocer, apartarnos del mal camino. Es importante que la gente que no tiene a Dios en estos tiempos difíciles, y ya para finalizar esta palabra, es importante que te acerques a Dios, que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu necesidad de Dios, que Dios no sea el Dios 911, que cuando tengo un problema clamo a Dios, pero cuando Dios se resuelve, entonces me aparto de Dios. Dios anhela tener una relación con nosotros, y en estos tiempos difíciles donde nuestro país, ¿verdad?, se ha declarado esa cuarentena como en otras naciones, donde mucha gente está en sus casas, aislado, y es en ese momento donde debes aprovechar para tener intimidad con Dios. Ese es el momento donde debes reflexionar y entender o autopreguntarte, ¿estoy viviendo como Dios quiere? ¿O estoy buscando a Dios cuando tengo problemas, pero cuando Dios resuelve, entonces me olvido de Él? Esta situación, esta tormenta de pandemia que el mundo está viviendo es para que nosotros nos autoevaluemos
y entendamos que el Señor nos está llamando a volvernos a Él, a buscarle de todo corazón. David reconoció, pero escucha lo que David terminó diciendo: caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Wow. Y esta palabra es crucial para este tiempo, en medio del proceso que está pasando en República Dominicana, en medio del proceso que el mundo está pasando. Debemos humillarnos, volvernos a Dios como David hizo. David reconoció: estoy en angustia, he hecho mal, he pecado. Porque el pecado azota la tierra, amado. La tierra en este momento está recibiendo como un descanso. Todo el mundo, las actividades o muchas actividades, exceptuando las actividades básicas, pero las que no son básicas han sido suspendidas. Todos en su casa, o la gran mayoría, ya que los medios de comunicación deben estar funcionando. Y la tierra está recibiendo como un descanso. Y este es el momento para que entendamos algo que David entendió. Porque dice la palabra que 70,000 personas murieron con aquella peste en Israel. Pero ¿por qué la peste vino? Por causa de un pecado. La mayor peste no es el coronavirus. La mayor peste, y con esto voy a concluir, es el pecado. El pecado de David produjo que una pandemia por causa de su desobediencia inundara a su pueblo. Lo que el mundo está viviendo, desde que el hombre pecó, se le abrió la puerta al pecado, a la muerte, a las enfermedades. Y David dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios, porque Él es un Dios de misericordia. En este hermoso tiempo, en estos días, debemos ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, yo prefiero estar en tus manos que en las manos de los hombres. No voy a caer en las manos de una enfermedad, no voy a caer en las manos de un virus. Prefiero estar en las manos de Dios, porque Él siempre tiene misericordia. En este tiempo difícil, Jehová anhela extendernos su misericordia, pero nosotros debemos humillarnos y levantar un altar de comunión, de humillación, y su mano se moverá a nuestro favor. Es el tiempo para que nos depositemos en las manos de Dios. Y quiero que analices esta palabra. Caigamos en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. ¿Qué fue lo que mantuvo a José firme mientras él estaba en la cárcel pagando por algo que no hizo? ¿Qué fue lo que ayudó a José a sobrepasar la tormenta? La misericordia de Dios. En República Dominicana, cada día nosotros debemos acelerar la oración y decirle: Padre, imploramos tu misericordia. Padre, imploramos
el toque divino a favor de nuestra nación, imploramos que te manifiestas en este país. La palabra dice en 2 de Samuel, capítulo 24, que empezaron las personas a morir por aquella peste. Aleluya. Wow. Y había un ángel que estaba dispuesto a destruir Jerusalén. Y dice la palabra que en ese momento, donde aquel ángel estaba dispuesto a destruir Jerusalén, dice que Jehová se arrepintió. No porque Dios peca, no porque dice ese hombre. Lo que aquí quiere manifestar es que Dios se compadeció, que Dios tiene misericordia. Y esto nos consuela. Y es que en las tormentas la misericordia de Dios está ahí. No permitas que el pánico del mundo consuma tu fe. Confiemos en la misericordia de Dios. Pero debemos autoevaluarnos. Si estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, es el momento de apartarnos. No solamente por lo que está pasando en el mundo, sino por nuestra vida, por nuestra alma, porque amamos a Dios. Si usted necesita la oración, quiero hacer unas cuantas oraciones para así continuar musicalizando. Pero he querido compartir esta palabra. Ahora, ¿cuándo se detuvo la mortandad? Si te fijas, dice la palabra que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo 70,000 hombres. Y dice la palabra que David le dijo al Señor, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, fui yo que hice la maldad. ¿Qué hicieron estas gentes, estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva en contra de mí. Aleluya. Y dice la palabra que el profeta le dijo a David: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Oye, ¿cuál fue el secreto que el profeta le dijo? Levanta un altar en este tiempo de crisis. Levanta un altar a Dios en este tiempo de mortandad. Mi pregunta es para toda la gente que está en sintonía con nosotros. Y quiero invitarles a que compartan el video. Si necesitas la oración, déjanos tu mensaje para orar por ti. Vamos a clamar al cielo, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Comparta este video, reitero, para que esta palabra siga llegando a más personas. ¿Qué le dijo el profeta Gad a David en medio de la mortandad? El profeta le dijo: levanta un altar a Dios. Aleluya. No es el tiempo de nosotros soltar el altar. El altar representa tu comunión con Dios. El altar representa estar en el lugar secreto. El altar representa estar en la intimidad con el Padre. Y en medio de la mortandad, el Señor, a través del profeta Gad, le dijo a David: levanta un altar. Aleluya. Hay mucha gente que está soltando el altar de Dios por la situación que está pasando el mundo. Hay gente que el pánico los ha llevado a perder el altar o a descuidar la relación con el Señor. Pero la clave es: levanta un altar en este tiempo. Levanta tu búsqueda, levanta la oración, levanta el ayuno, levanta el clamor a Dios. Es tiempo de que en tu familia, en mi familia, cada día levantemos un altar. Fue la palabra, porque en el altar había que llevar sacrificio. No había que llevar algo vivo, sino sacrificar. Hay cosas a las cuales nosotros en el altar, en la intimidad, morimos para que nuestra oración llegue al cielo a favor de República Dominicana. Nosotros debemos levantar un altar y sacrificar el orgullo, sacrificar la prepotencia, sacrificar, entregar a Dios todo pecado, toda debilidad, todo pensamiento negativo. Si queremos ver la mano de Dios, tienes que decirle: Señor, me propongo levantar un altar en mi casa. Wow. Aleluya. Aleluya. En tiempo de mortandad,
sola por está tu gloria. Haz como quieras, te damos libertad. Vamos, levanta tus manos. Dile, voy a levantar un altar a Dios. Alguien dice conmigo, voy a levantar un altar. Altar de adoración. Voy a sacrificar aleluya, alabanza en el altar. Dile, voy a sacrificar alabanza, humillación delante de mi Dios. Y dice la palabra que David subió conforme a la palabra de Gad. Y Arauna quería regalarle el terreno donde David iba a sacrificar. Y David le dijo, no, te la voy a comprar por su precio, porque no le voy a dar a Dios nada que no me cueste sacrificio. Wow. Habrá alguien en esta tarde que está dispuesto a pedir perdón por el pecado de la tierra, por el pecado del país. La misericordia de Dios es más grande que su furia. Y dice la palabra que cuando David edificó un altar a Jehová en medio de la crisis, de la mortandad, de la peste que se había desatado por un pecado, el pecado de David abrió puertas a una enfermedad, a una mortandad que arrasó mucha gente. 70,000 murieron. Porque la peste más grande no es el coronavirus. No fue ninguna pandemia, el ébola, la viruela cuando se expandió, que la fiebre no. O sea, la pandemia más grande es el pecado. Porque el pecado le da luz verde a Satanás en las personas. Pero cuando nosotros nos apartamos del pecado, y es una palabra para ti, es una palabra para cada persona que está en sintonía con nosotros. Con esto voy a finalizar. Para cada persona que va a recibir esta palabra, que verá este video más adelante en la cuenta de Facebook de Emanuel Gigante. Mientras estés viviendo en pecado, Satanás tendrá luz verde para arremeter en contra de tu vida, en contra de tu familia. Pero cuando tú decides apartarte del pecado, entonces la luz estará roja, porque el enemigo no podrá tocarte. Y si Dios permite que te toque, será para Él glorificarse en tu vida. Aleluya. Wow. Alguien tiene que recibir esta palabra. Cuando David levantó el altar, sacrificó holocausto y ofrenda de paz. ¿Por qué ofrenda de paz? Porque la ofrenda de paz significa reconciliación. La ofrenda de paz significa, Señor, yo quiero arreglar mi relación contigo. La ofrenda de paz en aquel momento significaba, Señor, quiero ponerme a cuenta contigo. Habrá alguien en esta hermosa tarde, alguien que no le sirva a Dios, que pueda decirle, Señor, yo quiero ponerme a cuenta contigo. Quiero arrepentirme, quiero reconciliarme, quiero que la luz esté roja para las tinieblas. Quiero apartarme del pecado para ver la bendición de Dios. ¿Y sabe qué pasó cuando David oró? Luego de levantar el altar, luego de ofrendar, o sea, en aquel tiempo, ¿verdad? Porque ahora no hay que ofrendar para que Dios te perdone. Simplemente hay que ofrendarle a Dios nuestra humillación, nuestra súplica, un corazón contrito. Ahora, ¿qué pasó con David? Que Jehová oyó la súplica. Wow, esto me impactó. Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Wow. No dice, y Jehová oyó la súplica de David. Reitero. No dice, y Jehová oyó la súplica de David. Claro que Dios le escuchó porque él oró.
Pero lo que la Biblia enfatiza es, y Jehová oyó la súplica de la tierra. Wow. ¿Sabes por qué? Porque la tierra está gimiendo. La tierra está gimiendo por el pecado de la humanidad. Es verdad que la tierra tiene un descanso literalmente porque la gente está en sus casas. Pero por otro lado la tierra está gritando. El pecado, la maldad, la corrupción, la violencia, la inestabilidad. Miles y miles de niños muriendo por causa del hambre. Miles de niños o cientos, posiblemente anualmente, abusados sexualmente. Mujeres muriendo a mano de hombres. Hombres suicidándose. Sicariato. La tierra está gimiendo. Cuando David levantó el altar y se humilló, se arrepintió, Jehová oyó la tierra. Wow. Igual al acontecimiento de Caín, que cuando mató a Abel, dice que la sangre clamaba de la tierra. La tierra está gimiendo. Pero cuando David se humilló, Jehová oyó la tierra y la plaga cesó. La clave, amado dominicano, dominicana, amado hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, viendo dentro y fuera del país, la clave está en volvernos a Dios. Y la plaga en el tiempo de Dios cesará. Pero Dios demanda un arrepentimiento, que nos volvamos al Señor. Comparte este video porque esta palabra es una palabra para este tiempo. Porque hay que decir las cosas como Dios quiere.